Bienvenidos, estamos muy felices, Irene, familia, Araceli y familia, por haber llegado a la conferencia de esta mañana. Que el Señor pueda bendecirnos y vamos a estudiar hoy en la mañana una linda palabra de parte de nuestro Dios que se llama o se titula ¿Cómo enriquecer nuestra personalidad? Está basada, es el título de un libro que se llama Palabras de vida del gran maestro. Así se llama el título de un capítulo y está hablando, ese capítulo está relacionado con respecto a los talentos y dones que Dios nos ha dado. Así que es algo maravilloso lo que vamos a estudiar. Pero para poder entender el contexto de lo que vamos a hablar, David, el rey David, le habla a su hijo Salomón en Primera de Reyes, perdón, 2:1. ¿Cómo estaba David aquí? ¿Joven o viejo? David sentía que ya se iba a morir y como era el rey, necesitaba delegarle el reinado a su hijo. ¿Y sabe qué le dice? Hijo, yo voy a seguir el camino de todos aquí en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Morirnos, tristemente. La pregunta es, ¿Salomón era o no era un hombre? Y entonces, ¿qué le dice David? ¿Qué le dice David? David le dice a su padre, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Era hombre o no era hombre, hermano Luis? ¿A qué se refiere cuando le dice esfuérzate y sé hombre? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere esa palabra esfuérzate y sé hombre? Ya era un hombre. Prueba que eres hombre. ¿A qué se refiere? A su madurez, a la manera en que ahora él debía empezar a enfrentar la vida. La madurez con la que nosotros enfrentamos las situaciones del día a día. ¿Es fácil ser rey? No, ¿verdad? Es difícil. ¿Qué se necesita para ser rey? Experiencia, madurez, pero algo muy especial. ¿Sabe qué se necesita? Se necesita esto: tener personalidad. ¿Qué necesitamos? Personalidad. Imagínense, yo les digo a ustedes, esfuércense para que sean cristianos. Todos somos cristianos de alguna manera, pero hay algo muy especial. Necesitamos madurez en este aspecto. David le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Debía tomar el reino y para ser rey necesita tener personalidad. No porque él no hubiera nacido hombre, ya era hombre desde el momento que nació, pero necesitaba tener madurez para enfrentar la vida. Por eso la Biblia, cuando habla de esposos, de jóvenes que se quieren casar, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí no dice dejará el adolescente a su papá y a su mamá. Dice como hombre. Y no dice se unirá a la niña o a la señorita, sino se unirá a la mujer. El término hombre representa madurez, significa tener personalidad, saber qué es lo que va a hacer. Hoy por hoy se casa el adolescente, se junta el adolescente y se van a vivir en la casa de los papás. ¿Qué le faltó? Ahí está, esfuérzate y sé hombre. Vamos a hablar de la personalidad, vamos a hablar qué significa personalidad en el contexto del día a día. Interesante,
lo que significa personalidad. Personalidad es el conjunto de características, patrones de comportamiento. Escuchen esto, ¿conjunto de qué? ¿Qué es personalidad? Conjunto de características, patrones de comportamiento, pensamientos, actitudes que nos distinguen de una persona a otra. ¿Tenemos eso o no tenemos eso? Aunque somos hermanos, todos somos únicos e irrepetibles. ¿Y qué es lo que nos hace únicos e irrepetibles? ¿Nuestra qué? Personalidad. La manera de Norma ser es totalmente diferente a la de Ivonne. Y aunque las dos son mujeres, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cada una tiene su propia personalidad. Interesante, ¿verdad? Entonces, hay algo muy interesante que necesitamos a lo largo de la vida desarrollar. ¿Por qué conocerán a David Mateus? ¿Por qué? Por su manera de ser. Eso es lo que vamos a estudiar. Si yo pregunto, oye, ¿por qué conocen a Araceli? Tiene una característica, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos. Había visité un pueblo hace muchos años, se llamaba Río Blanco, Tolima. Y uno llegaba al pueblo y preguntaba, ¿cuál es el hombre más grosero del pueblo? Y todo el mundo sabía, fulano. Era el que montaba llantas, el que cambiaba las llantas. No podía hablar si no habían groserías. ¿Por qué se conocía a esa persona? Por una personalidad, ¿pero qué? ¿Ah? De grosero. Pero vamos a ver cómo Dios quiere que nuestra personalidad se parezca a la de Él. Es algo muy especial. Ahora, ¿qué nos da el Señor para que nosotros podamos enriquecer? Porque vamos a hablar de cómo enriquecer nuestra personalidad. ¿Qué es lo primero que el Señor nos da para enriquecer nuestra personalidad? Lo primero, número uno, lo primero que el Señor nos da para poder enriquecer nuestra personalidad son facultades. Y una facultad que Dios le ha dado al hombre es la facultad del lenguaje. Por eso no es normal, es considerado una limitación en una persona que es muda. Sin embargo, así Dios le ha dado la capacidad de poderse aún con esa limitación lingüística, pero se le llama una discapacidad. ¿Cuál es la discapacidad? Oh, que es mudo y puede caminar y puede ver y puede comer, pero tiene una discapacidad. ¿Cuál es la discapacidad? Lingüística. Entonces es una facultad que Dios le ha dado al hombre solamente. Y es la facultad del lenguaje. Ahora, ¿de cuántas formas me puedo comunicar yo? Vamos a ver, la número uno, ¿de cuántas maneras me puedo comunicar? Hablando, ¿qué es la más que? La más usual, la más común. Pero ¿será que yo puedo hablar sin decir nada? ¿Cómo? Muy bien, entonces aquí con lo que llamamos lenguaje no verbal. Yo no necesito hablar, pero puedo estar transmitiendo un lenguaje con mis manos, con mi ceño, ¿verdad? ¿Ustedes creen que yo puedo identificar cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado? ¿Por qué me doy cuenta? Ah, por la cara, ¿verdad? La cara dice muchas cosas. Ahora, si yo le guiño el ojo a alguien, le puedo estar transmitiendo ¿qué? Un mensaje, ¿verdad que sí? Observen que nosotros podemos hablar de muchas maneras, con mi lengua, con mis ojos, con mis manos y con mi lenguaje no verbal.
Mi cuerpo, yo no puedo estar calladito, pero puedo estar hablando. ¿Verdad que sí? Pero vamos a hablar de algo que es lo más común en nosotros. ¿Qué es lo más común en nosotros? ¿Ah? Lo más común en nosotros es hablar, 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 hablar. Sin embargo, recuerden que el lenguaje es todo un conjunto. La comunicación involucra todo mi aspecto. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Qué dice Dios? Proverbios capítulo 15, versículo 4. Proverbios 15, 4. Atención, estamos hablando de cómo se titula el mensaje de hoy. ¿Cómo enriquecer mi personalidad? El Proverbios 15, 4 dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. ¿La lengua que qué? ¿Qué significa lengua que brinda alivio? Esa palabra oportuna, ese mensaje de fortaleza en momento adecuado. Dice la inspiración divina, palabras de oro en bandejas de plata. Son las palabras bien dichas cuando conviene. Hay palabras que son tan oportunas, tan... ah, necesitaba ese mensaje, pero hay palabras que son tan hirientes que también pueden marcar el corazón de las personas. Dice ahí, la lengua insidiosa. ¿Qué significa lengua insidiosa? Ahí está, maligna, desleal, traidora, deprime el espíritu. ¿Cómo enriquecemos nuestra personalidad? Por medio de nuestra lengua. Leamos otro texto. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida. ¿Qué hay en la lengua, hermano Javier? ¿Hay poder de vida o hay poder de muerte? Tremendo el poder que hay en la lengua, ¿verdad? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, ¿qué ama? Si una persona ama decir groserías, le encanta ser grosero, traidor con su lengua, eso va a cosechar. El que ama comerá de sus frutos. Pero no se trata de eso. Se trata de cómo enriquecer tu personalidad, Jacinta. Entonces voy a usar mi lenguaje para crecer. ¿Cómo uso mi lenguaje para crecer? Usando esa facultad que Dios me ha dado para bendecir a los demás. Jesucristo dijo así, cuando entréis a una casa, ¿qué es lo primero que tengo que decir? Paz sea a esta casa. Qué poderoso, ¿verdad? Es algo muy bonito. Ahora, qué, 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 qué va a representar ese lenguaje en mí? ¿Ah? Que tiene paz, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago capítulo, bueno, esto lo hablábamos en la lección hoy, capítulo 1, versículo 26. Tengamos cuidado con nuestra lengua. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Religiosos groseros, religiosos desleales, religiosos, la lengua es más poderosa que una espada de dos filos, pero también más poderosa que tus convicciones. Vean eso tan interesante. Estamos hablando de cómo enriquecer nuestra personalidad. Y para enriquecer nuestra personalidad necesitamos cuidar nuestra, nuestra lengua. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a pedirle al Señor que cada día nos permita abrir la boca para bendecir.
Y si no abro mi boca para bendecir, dice Colosenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, que vuestra palabra sea con sal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tenga sabor. Bienvenida, pásale. Que tenga sabor. Sabor, ¿qué significa? Que cuando hables, tu palabra edifique al que la oye. Dice, oh, fue tan bonito escucharlo. Fue tan bonito escucharla que agradó mi alma, edificó mi espíritu. Necesitamos ponerle sal, sal a las palabras, sabor a la palabra. Por otro lado, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 específicamente, dice claramente así, que ninguna palabra corrompida, corrompida. ¿Qué es corrompido? El término corrompido es en griego sapros. Y sapros significa fruta podrida. Si yo le regalo a usted una manzana, pero está podrida, ¿quién se la come? Nadie, ¿verdad? Entonces, que ninguna fruta podrida salga de tu boca. Eso se llama hablar para edificar. Y necesitamos educarnos en ese aspecto, porque muchas veces hablamos precipitadamente y en nuestras palabras puede ir una palabra podrida. ¿Vamos bien hasta allí? Ahora vamos a ver un comentario muy interesante. Para todos los que estamos aquí, estamos hablando cómo edificar nuestra personalidad. Dice acá algo interesante. El comentario dice, no debiera pronunciarse imprudentemente. Imprudentemente, ¿cuántas palabras? ¿Cuántas palabras, Javier? No debiera pronunciarse imprudentemente ninguna palabra. ¿Cuántas palabras? Ninguna. Ninguna palabra. Ninguna conversación maliciosa, ninguna charla frívola, ninguna expresión de descontento o insinuación impura escapará de los labios de aquella persona que sigue a Cristo. ¿Está claro el consejo? Dice acá el apóstol Pablo, al escribir inspirado por el Espíritu Santo, dice, ninguna palabra ¿qué? Torpe. Es increíble cómo ya lo leímos, en las palabras hay poder para vida o poder para muerte. ¿Cómo enriquecemos nuestra personalidad? ¿Cómo descubrimos que tu personalidad hay poder? Por tu manera de hablar. Pregunta, ¿dónde nos formamos con esa cultura? ¿Dónde? ¿Dónde aprendemos a hablar? ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿En la universidad aprendemos a hablar? Oh, ¿dónde aprendemos? ¿Dónde mis hijos escuchan a papá? ¿Dónde mi hijo aprendió a hablar? Él aprendió a hablar escuchando a papá y a mamá. ¿Qué escucha de mí? Y dependiendo lo que escuche de mí, hay un micrófono encendido. Muy bien, continuamos. El tiempo avanza muy rápido y estoy empezando hasta ahora. Vean esto tan interesante. ¿Dónde empezamos? Miren acá, escuchen esto aquí. Sobre cada familia, atención,
sobre cada familia, sobre cada cristiano individual, descansa el deber de cerrar el camino a las conversaciones impuras. ¿Dónde empezamos a sembrar esa cultura de hablar bien? ¿En cada qué? Entonces, cuando tú escuches en tu hijo de repente que escuchó una palabra que no es correcta, ¿dónde debemos corregirla? En casa. Cuando nuestro hijo llega con expresiones no sanas, no buenas, en casa vamos a ¿qué? A corregir. ¿Vamos bien hasta allí? ¿En dónde? En casa. Pero tengamos en cuenta que tu hijo te está, y también no solamente oyendo, te está ¿qué? Imitando, imitando. Entonces debemos ser coherentes, porque voy a poner este ejemplo. El padre está fumando, su hijo aprende a fumar y el padre le dice, hijo, no fumes, por favor. ¿Hay coherencia? No fumes, hijo, que te hace daño, pero aprendí de ti. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos sobre nuestro lenguaje en casa. Consejo, queridos padres, consejo para ustedes. ¿Cuántos padres hay conmigo aquí? Wow, abuelos también. Yo los felicito por esos hijos que Dios nos ha dado, porque son hermosos, son preciosos, pero más allá de ser lindos, tenemos una responsabilidad tremenda. Y una de ellas es formarlos con personalidad, no groseros, con personalidad. Y esa responsabilidad la tenemos en casa. Queridos, atención a esto, no griten en su casa. Si necesitas dialogar con tu esposa, no grites delante de los niños. ¿Por qué? Porque ellos también van a salir gritones. Y si la esposa es gritona, la hija va a salir gritona. Y si el esposo es grosero, el niño va a ser grosero. ¿Y quién les enseñó esas groserías? Ah, en casa escuchando a papá y a mamá. Tengamos mucho cuidado. Dice acá algo interesante. Es obra de los padres inculcar en sus hijos la costumbre de hablar correctamente. ¿Quién necesita instruir a los niños, crear personalidad en ellos? Personalidad es educación. Las palabras claves, queridos. ¿Cuáles son las palabras claves que abren corazones y abren puertas? Por favor, disculpe. Buenos días, buenas noches, gracias, con permiso. Pero no, estamos en un contexto actual donde eso parece que no tiene significado. Parece que me levanto y si saludo bien y si no saludo nadie, eh, ¿cómo se le llama? Nadie se dio cuenta si saludó o no saludó. Pero aún en mi casa necesito levantarme. Buenos días. Es un día nuevo. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo amanecieron? Necesitamos educarnos en ese aspecto. La mejor escuela para obtener esta cultura es el hogar. ¿La cultura de qué? De comunicación correcta. Estoy tratando de ayudar a una familia con muchos problemas, pero muchísimos problemas. Y la señora me dice así, yo vengo de una cultura en México donde a las mujeres nunca se nos enseñó a ser cariñosas. Y entonces yo le digo a mi esposo, que ya están a punto de divorcio,
hace poco le mataron a uno de sus hijos y están pasando por un duelo terrible. Yo le digo a mi esposo, te casaste con la mujer equivocada. Y yo, desafortunadamente, me casé con el hombre equivocado. Estamos hablando en el contexto del lenguaje de cariño. Entonces yo le pregunté, ¿y tú crees que el otro hombre que te hubieras conseguido no hubiera necesitado un abrazo de ti? Exactamente. Entonces descubrimos, la situación es la siguiente. Las familias más infelices son aquellas donde no existen expresiones de cariño. Llega la señora, dice, a mí en mi cultura me enseñaron a que a los hombres hay que darles comer sal en la mano. Ahora, el hombre ¿creen que el hombre se va a aguantar toda la vida eso? No. Hay una situación muy fuerte, muy compleja, y estamos haciendo un ejercicio de ser cariñosa, de ser cariñosa. ¡Ay! Qué difícil eso para ella, ser cariñosa. O sea, yo nunca en 45 años le he dicho a él un te amo. Son expresiones de cariño. ¿Y qué pasa ahora? Ella está sufriendo mucho. ¿Por qué está sufriendo mucho? Mucho está sufriendo. Porque él encontró a una mujer que le está dando cariño. Observan. Entonces, no es que nosotros, no es cultura, no es que yo actúo por cultura, es que yo soy así porque así me formaron, porque mi cultura. No, nosotros debemos identificar las cosas correctas porque son correctas, independientemente de qué, de la educación, de la cultura donde venimos. No crean que porque venimos de una cultura como tal, es correcto practicarlo o no. Necesitamos evaluar si esa cultura con la que me formaron es correcta o no. Pero necesito todo ponerlo en un plano de análisis. ¿Qué es lo mejor para mi vida? ¿Me di a entender? Por eso acá menciona que es una cultura que podamos en casa hablar correctamente. ¿Qué vamos a lograr con esto? Enriquecer nuestra personalidad. ¿Vamos bien hasta allí? Avancemos. ¿Qué se nos ha dado? Dios nos ha dado algo precioso. ¿Qué nos ha dado Dios? Un recurso precioso. ¿Cuál es? Este. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Vea que Salomón resume la vida así. ¿Cómo resume la vida Salomón? Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Cuántos tiempos tenemos en la vida? Dos. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero entre la cuna y la tumba sucede una cantidad de situaciones impresionantes. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, del evento del nacimiento al evento de morir pasan muchas cosas. Y desafortunadamente muchas personas no disfrutan de las cosas más lindas de la vida porque hay formación cultural, formación, algún tipo de educación que no fue la mejor. Por ejemplo, el tener una personalidad que sea grata para ti y también para los tuyos. Sigue diciendo acá, tiempo de callar y hay tiempo de hablar, pero me encanta esto. También tenemos tiempo para qué? Para amar. Y también hay tiempo para aborrecer. El problema es que la gente empieza a aborrecer y se quedan aborreciendo el resto de la vida. Encuentro personas que dicen, no, hace 30 años que no puedo. Y así les hierve.
Y ya, ¿quién se está haciendo daño? Falta, ahí, ¿qué falta? ¿Qué falta ahí? Personalidad. ¿Qué falta ahí? Personalidad. ¿Pero qué tipo de personalidad? Una personalidad que abunde de cariño, abunde de afecto, abunde de amor. Pero ¿cómo puedo amar? Ah, porque no amas a Dios. El que no ama, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, no, es que el amor ya murió el amor no muere. Es como decir, Dios se murió. Dios se puede morir, ¿no, verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Dios es amor. Lo que sucede es que tu amor está herido, pero Dios es amor y Dios no puede morir. Y si Dios nos pide que amemos, necesitamos amar. Vean algo tan interesante. Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. ¿De qué necesitamos llenar nuestra mente? Conocimiento. ¿Qué más? Y cultura. ¿Pero qué tipo de cultura? Cultura que esté en armonía a la voluntad de Dios. Cada momento está cargado de consecuencias eternas. Atención a lo que voy a leer, porque lo que voy a leer es impactante. Por lo menos a mí me impactó. No sé a ustedes. Vean esto. Con el tiempo se fortalece la resiliencia y aprendemos a enfrentar las adversidades con más calma. ¿Con qué? Con el tiempo. Con el tiempo las emociones intensas se suavizan y los recuerdos dolorosos pierden su peso. Con el tiempo entendemos mejor nuestras propias fortalezas y debilidades. Con el tiempo las relaciones que valen la pena se solidifican y aquellas que no aportan se desvanecen. Con el tiempo aprendemos a perdonar tanto a los demás como a nosotros mismos. Con el tiempo apreciamos más los momentos de paz y serenidad. Con el tiempo vemos con claridad los aprendizajes detrás de los errores cometidos. Con el tiempo los sueños se transforman y nuestras prioridades cambian, adaptándose a nuevas realidades. Con el tiempo ¿nos hacemos qué? Sabios cuando ya somos viejos. ¿Entendemos eso? ¿Para qué nos sirve entonces el tiempo? Para madurar, para enriquecer nuestra personalidad. Es el tiempo un recurso maravilloso para vivir de una forma más tranquila y cabal. Es el tiempo, la mejor escuela donde podemos apreciar los preciosos momentos de la vida. Y con el tiempo, maduramos tanto que empezamos a amar a nuestros seres queridos de manera desinteresada. Mi personalidad ha crecido tanto con el tiempo que las cosas que antes me quitaban mucho tiempo, ahora son las cosas que menos tiempo le doy. Porque he aprendido a valorar las cosas pequeñas de la vida. Con el tiempo las heridas se sanan y con el tiempo los problemas más graves se olvidan. Pero necesitamos educarnos con el tiempo. Les dije la semana antepasada
que hay tres cosas, tres tejidos del cuerpo visibles que nunca dejan de crecer. Necesitamos aprender con el tiempo a sonreír. ¿Saben por qué? Porque con el tiempo la nariz nunca deja de crecer. Las orejas nunca dejan de crecer. Y de las cosas más terribles que nos podrían pasar, ¿saben cuál es? Es terminar viejos, enojones, narizones y orejones. Por eso necesitamos, con el tiempo, enriquecer nuestra personalidad de tal manera que el amor de Dios brille en cada uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Avancemos. Necesitamos cada día que pasa es un día menos para vivir. ¿Comprendimos eso? Cada día que llega es un día menos. Sumamos, pero a la vez vamos ¿qué? Restando. Es algo tremendo esto. Y acá algo interesante. Nelson Mandela decía algo muy interesante. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¿Qué necesitamos para cambiar el mundo? Educación. ¿Y qué significa eso de educación? Hay un comentario muy interesante que dice así: ¿dónde empiezo a ser una persona educada? ¿Dónde? ¿Dónde? Según las estadísticas dicen que nadie se porta tan mal en el trabajo como se porta en la casa. ¿Será verdad eso? Hay gente que me dice, si usted lo conociera como es, en verdad. Digo, wow, yo siempre veo una persona linda, pero no es así. ¿Dónde nos portamos en realidad bien y dónde nos portamos mal? En realidad no deberíamos de portarnos mal, nuestro comportamiento debería ser único en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Pero nadie se porta tan mal como en su casa. Nadie. Tristemente, eso es algo que debe, en lugar de traer, debe ponernos muy tristes esto, de reflexionar profundamente. Vean esto. En nuestro trato con la sociedad, en la familia o en cualquiera relaciones que entrelacemos en la vida, sean ellas limitadas o extensas, hay muchas maneras por las cuales podemos manifestar nuestra ¿qué? Y revelar a nuestro Señor, y muchas maneras por las cuales le podemos también negar. ¿Entendimos eso? ¿Dónde deberíamos de revelar la mayor educación del mundo? ¿En dónde? ¿Trato con quién? Con mi esposa y en la forma que trato a mis hijos. Ahora, ¿sabe qué van ustedes a ver en los hijos? Comportamientos muy ¿qué? Diferentes. Y cuando ellos salgan también van a ver en ellos comportamientos muy diferentes. Pero ¿dónde aprendieron esa cultura? Qué tremenda responsabilidad recae sobre nosotros, ¿verdad? Queridos, atención a lo que voy a leer acá. Tengan cuidado los hombres acerca de cómo hablan a sus semejantes. ¿Qué debemos tener cuidado? El sarcasmo. ¿Qué es eso de sarcasmo? Sarcasmo. ¿Qué es eso? Ser sarcasmo es ser sarcástico, pero ¿qué es eso? ¿Ah?
exagerar. Es un, para ser sarcástico, necesito ejemplo. David, voy a poner un ejemplo. Yo me pongo el ejemplo, ¿no? David es en realidad muy orgulloso. Es orgulloso, le cuesta reconocer. Y de repente alguien me dice, mm". Y con la humildad de David, ahí qué se notó ahí? Sarcasmo, porque en realidad no qué, no lo soy. Y con la, pero observen que tiene tiene un conjunto de comportamientos, ¿no? La actitud con la que la digo, la mirada, la expresión, soy sarcástico. En realidad, quiero decirle de una forma lo que no es de una manera muy que, muy sarcástica. Exacto, irónicamente, exactamente. El sarcasmo, pero aquí dice el sarcasmo ¿qué? Amargo. ¿Es dulce el sarcasmo? Es amargo. ¿Hace bien a alguien? No hace bien. No tiene que surgir en ninguna mente ni en ningún corazón. Otro dato. No debe haber ningún matiz de qué. Recuerden que las personas se van a comportar, el comportamiento de una persona siempre van a ser dependiendo de su situación. La reacción de las personas depende muchas veces desde su dolor. ¿Me di a entender? La reacción de alguien siempre va a ser dependiendo de su necesidad. O, por ejemplo, si es envidia, dice, tiene lo que yo no tengo. Y lo hace y se le deja ver, ¿no? De alguna manera la burla nace en ese contexto. Nada debe manifestarse ni en el rostro, ni en ni en la voz. Necesitamos educarnos con ayuda del Señor, ¿verdad? Dios quiere que tengamos una personalidad que pueda edificar. Ahora, ¿cuáles son los cuadrantes de la personalidad? ¿Quieren saber cuáles son? Rápidamente, porque el tiempo se me agotó. Hay cuatro. Según los estudios, revelan que hay cuatro. Número uno, el cuadrante abierto. Cuadrante abierto. Yo le pregunto a William, William, ¿usted qué sabe de David? ¿Qué conoce de David? William, ¿qué conoce de David? ¿Quién es David? Dilo. ¿Qué sabe de David? Cuadrante abierto. Le pregunto a Erika, David, Erika, ¿tú qué sabes de David? Ivonne, ¿tú qué conoces de David? El cuadrante abierto es lo que ustedes ven que yo soy. ¿Ah? Lo que tú ves. ¿Qué es el cuadrante abierto? Araceli, ¿quién es David? Gracias. Es lo que ven. Cuadrante abierto es mi vida pública. Oh, ¿quién es David? Es un conferencista, es un predicador. ¿Sí me voy a entender? Eso es lo que ustedes ven de mí. Por otro lado, está el cuadrante de la personalidad oculto. ¿Cuál es el cuadrante oculto? Es lo que ustedes no saben de quién es David. Y tengamos cuidado con esto, porque los expertos, cuando hacen terapia, piden hacer una descripción tanto del cuadrante abierto y le explican qué es el cuadrante abierto, es la vida pública de la persona, lo que hace. Cuadrante oculto es lo que tú eres y nadie más sabe que tú eres. Y debes poner una pequeña descripción. Cuadrante oculto es tu vida, tu intimidad, lo que tú haces cuando nadie te ve. Cuadrante cerrado es lo que las demás personas ven, pero que tú no te das cuenta. ¿Me di a entender? Entonces ahí es donde yo necesito una esposa que me diga, oye David, te voy a decir algo, pero es una crítica constructiva. ¿Una qué? Es que ella me va a decir algo para que yo mejore. Todo estuvo muy bien, pero si hubieras mejorado o si lo hubieras hecho aquí, hubiera sido mucho mejor. De ahí
necesito amigos verdaderos que ayuden a mi crecimiento profesional, a mi crecimiento cultural, a mi crecimiento como esposo, a mi crecimiento como hombre o como persona. ¿Vamos bien hasta allí? Y ahí debo poner una pequeña descripción. Y por otro lado tenemos el cuadrante oculto, perdón, el cuadrante desconocido. ¿Cuál es el cuadrante desconocido? Cuadrante desconocido son esos talentos maravillosos que hay en ustedes y que ustedes no los conocen. Un ejemplo. Araceli, ¿tú sabes cantar? Y resulta que Araceli dice que no. Y de repente empezamos a educar tu voz, a educar tu voz. Y de repente Araceli toma el micrófono y empieza a cantar y hasta ella misma dice, wow, yo no sabía que cantar tan bonito. Esos son el cuadrante desconocido. Esas habilidades hermosas que yo tengo, pero que desconozco que existen en mí. ¿Vamos bien hasta allí? Y es el Espíritu Santo el único que puede sacar eso de mí y brindarlo al mundo para que eso de mí que estaba oculto sea una gran bendición. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Comprendimos eso? ¿Cuál es el cuadrante abierto? Lo que ustedes saben de mí. Cuadrante oculto. Y entonces a las personas se les pide que por favor pongan una descripción. Escuchen esto. El 99% en el cuadrante oculto no ponen nada. ¿Saben por qué? De ahí el peligro, ese es el cuadrante más peligroso. Porque puede ser que una persona esté llevando una doble moral en su vida. Y es muy peligroso. Aunque hay cosas que yo no voy a, cosas en mi intimidad que tengo que hacer, como bañarme, limpiarme, etcétera. Son cosas que eso es normal. Pero cuando hablamos de intimidad, son cosas ocultas que yo sé que no están bien. ¿Quieren un ejemplo? ¿Sí? Un ejemplo. Es un hombre o una mujer que le están siendo infiel a su esposo. Es un comportamiento que oculto. Oculto. ¿Quién quiere que sepa? No quiere que sepa nadie. Eso solamente lo sabe la persona y Dios. ¿Sí me da a entender? Una persona que de alguna manera tiene un vicio secreto, un vicio secreto. Y públicamente nadie sabe que tiene tal vicio secreto, pero ella persona hace algo que es vicioso para su cuerpo y que le hace daño, por así decirlo, y lo está autodestruyendo. ¿Me di a entender? Eso es lo que está revelado en el cuadro oculto. Que Dios nos ayude para que nuestra personalidad no esté afectada con prácticas que puedan afectar el cuadrante oculto. ¿Me di a entender? Que podamos revisar ese contexto y no encontremos en realidad nada que me avergüence. Porque exactamente eso que me avergüenza ante un hombre es exactamente lo mismo que puede generar vergüenza delante de mi Padre Celestial. ¿Comprendimos eso? ¿Vamos bien hasta allí? Terminamos aquí, cumpliendo el propósito. El propósito de la personalidad, ¿cuál es? Que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que tú eres como perfecto. Nadie nació y se quedó para vivir en la imperfección. Todos nacemos, adquirimos hábitos no correctos, pero Dios nos da la habilidad de mejorar cada día y de ser perfectos y de ser mejores cada día. Eso es algo maravilloso. El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y para con nuestros prójimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Si alguien dice, mire, David, así soy, así me conocieron,
Así me educaron. Así es mi cultura, así soy y así me quedo y así me muero. ¿Ah? Entonces, no está cumpliendo el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Crecer, pero crecer en todos los aspectos de la vida. No dejar de ser niños y ser hombres con corazón de niño, no, sino necesitamos crecer, como dijo Pablo, cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba, juzgaba como un niño, pero cuando fui un hombre, dejé lo que era niño. Es decir, que hay ciertas prácticas, costumbres, hábitos, lo que sea que hayamos aprendido, que con el tiempo vamos a tener que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque la vida es un constante desarrollo. Y cada vez que vivimos necesitamos aprender algo nuevo, especialmente algo que edifique mi vida y que sea de bendición para otras personas. ¿Comprendimos eso? ¿Lo entendimos? Entonces, nadie diga, así soy, así me conoció y así me voy a morir. No, no, no. No, porque estamos dejando de pasar por alto una oportunidad grandiosa de ser mejores. ¿Comprendimos eso? Terminamos. Aquel que nos llamó, ¿quién es? ¿Quién te llamó? ¿Y cómo era Jesús? Es santo. También vosotros sean vosotros santos. ¿Cómo dice ahí? En toda vuestra manera de vivir. Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dichosos los que van por caminos de perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. ¿A qué perfección nos está llamando Dios? ¿Cuál es la perfección que Él nos llama? ¿Ah? Así como nuestro Padre es perfecto. La perfección en Cristo, atención, ¿a qué se refiere? Es el proceso mediante el cual los creyentes, como todos estamos aquí, son ¿qué? Transformados. Recuerden que el término transformación viene de metamorfoi en griego. Metamorfoi significa metamorfosis, un cambio de oruga, de gusano a mariposa. Transformación. Para reflejar el carácter de Cristo, guiados por su amor, verdad y justicia. No se trata de una perfección sin errores, escuchen esto, o fallas humanas, sino de una madurez espiritual y una vida cada vez más alineada a la voluntad de Dios. Al recibir a Cristo, somos llamados a crecer en santidad y obediencia, con la ayuda del Espíritu Santo, buscando vivir en amor, misericordia y humildad. ¿Comprendimos eso? ¿Lo entendimos? Entonces no se trata de vivir simplemente, sino se trata de vivir buscando estar alineados a la voluntad de Dios. Cuando haga esto y practiques esto, encontrará que la vida no es fácil, pero es hermoso vivirla. Que la vida tiene sus bajadas, pero también tiene sus subidas. Y que se trata es de cada error aprender para obtener madurez espiritual. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace hoy? ¿Qué invitación te hace el Señor hoy? Pablo dijo así: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Si Pablo, que fue un hombre, pudo imitar a Jesús, ¿tú también lo puedes hacer? ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Y cuando tú lo hagas y yo lo pueda hacer, ¿cómo será tu personalidad? Qué bonito, ¿verdad? ¿Entendemos? Sed imitadores de Jesús es esencial para nuestra vida cristiana, pues al reflejar su carácter, no solo crecemos espiritualmente, sino que llevamos su amor y esperanza a quienes nos rodean. Al vivir como Él vivió en humildad, amor y obediencia,
Nos acercamos más a Dios y ayudamos a otros a encontrarlo también. Jesús nos invita a hacer luz en el mundo, a seguir su ejemplo. Nos convertimos en instrumentos de paz, justicia y compasión. Ser imitadores de Cristo no es solamente una meta, sino un llamado diario a ser verdaderos testigos de su amor transformador. Yo quiero terminar, ya para cerrar, contándoles una historia que leí hace unos años, pero me impactó mucho. ¿Cómo podemos vivir cumpliendo día a día ese propósito? Un bebé, un niño de 5 años, así como mi hijo, se le acercó a su padre y le dijo: Padre, ¿de qué tamaño es Dios? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿De qué tamaño es Dios? Su padre no esperaba tremenda pregunta, pero él pensó: mi hijo ha hecho una pregunta muy importante. ¿De qué tamaño es Dios? Si le digo grande, me va a decir: pero ¿qué tan grande? Tuvo que pensar mucho para responderle, porque tengo que dejar una lección clara para su vida. Así que salieron al patio un momento juntos, tomados de la mano, y él miró para el cielo. ¿Cómo le puedo explicar a mi hijo de qué tamaño es Dios? Y quiero decirle, porque la invitación que él nos hace es que podamos vivir más cerca de él, para ser transformados. La contemplación nos ayuda a cambiar. Es mediante la contemplación que podemos ser transformados. Y mientras estaba ahí mirando al cielo, iba cruzando un avión muy alto. Y el padre le dice: hijo, ¿ves el avión? Veo el avión. ¿De qué tamaño es el avión? Y el niño dice: oh, se ve chiquito, se ve pequeñito el avión. Hijo, vamos al aeropuerto juntos. Se suben en el carro, se van al aeropuerto, y estando ahí cerquita, solamente un vidrio de distancia, le pregunta: hijo, ¿de qué tamaño son los aviones? Oh, y el niño dice: qué grandes son los aviones. Los aviones son muy grandes, papá. El padre dijo: aquí es la oportunidad. Hijo, el tamaño de Dios en tu vida dependerá qué tan cerca estés de Él. Lo entendimos, ¿verdad? El tamaño de Dios en nuestra vida dependerá qué tan cerca vivamos de Dios. Y en la medida que estemos cerca de Él, tu vida será transformada. Porque tú vas a vivir no para agradarte a ti mismo, sino que tienes un modelo a quien seguir, Jesucristo. Y vas a querer ser semejante a Cristo. ¿Cuántos quisiéramos vivir esa bonita experiencia conmigo? Qué bonito. Los felicito por la decisión. No todos. Yo quisiera volver a hacer la invitación. Quiero irme feliz, quiero irme contento, y quiero hacer una oración especial de cuántos queremos vivir esa linda transformación. ¿Cuántos queremos vivir esa transformación con el Señor, con la ayuda del Señor? Te felicito, te lo felicito. Vamos a orar al Señor para que podamos vivir esa linda experiencia. Para que en nuestro día a día, nuestro caminar con Dios, podamos enriquecer nuestra personalidad con la seguridad que estoy siendo más semejante a mi Maestro. Que el Señor nos conceda su gracia y su amor. Amén.